registro, digo, de habitantes de Mar del Plata que están sin trabajo es preocupante y se avecina un invierno bastante complicado. Por eso queríamos conversar con Blas Taladrid, el expresidente de la UCIP de Mar del Plata, porque cuando uno empieza a caminar por las calles del centro empieza a ver locales cerrados, persianas que bajan y demás, y bueno, queríamos conversar un poquito con él. Buen día, Blas, Edgardo Díaz y el equipo te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Bien, Ando un bien, poco primero... fónico, disculpen, espero que se escuche bien. Sí, sí, te agradezco la posibilidad de la nota porque sabíamos que estabas con un problemita de la garganta, pero nos diste la posibilidad de poder dialogar contigo. Bueno, ¿cómo ven desde la UCIP esta situación, el hecho de que, bueno, terminó la temporada, qué números les arrojó la temporada y qué visualizás a lo que va a ser el invierno en la ciudad de Mar del Plata? Los números que nos dejó la temporada vienen en consonancia con lo que pasa nacionalmente y con lo que viene siendo una tendencia en Mar del Plata de caída de ventas interanuales. Hoy los números mes a mes, las caídas son menores porque ya comparamos contra meses de caída. La verdad que esto responde de alguna manera a una pérdida de poder adquisitivo de la gente, que es pérdida de consumo, básicamente, ¿no? La gente no acompaña, los hogares no acompañan los salarios, la inflación, tampoco debajo de la inflación el trabajador formal, el informal mucho por debajo y el estatal por debajo también, con lo cual hace que tenga gente que gana menos de lo que han aumentado los precios. Si bien ha servido para contener la inflación, esto ha enfriado la economía, ¿no? Y no habiendo ninguna herramienta de consumo o de que impulse el consumo como créditos a mejores tasas, etcétera, hace de que la gente consuma menos. Hoy gana menos y aparte los gastos fijos del hogar representan un porcentaje mayor, lo cual hace que el disponible para bienes, para salidas, etcétera, sea menor. Digo, gastos fijos, bien decía vos, en los hogares, pero gastos fijos también en los comercios, digo, el incremento de la luz, el incremento de los alquileres también ha significado, es un golpe al bolsillo importante de los comerciantes, ¿no? Sí, desde lo llamado en su momento sinceramiento tarifario que se planteó hace 2 años atrás por este gobierno, que no jugó si está bien o si está mal, lo que miró es el efecto, la aumento de tarifa que ha tenido, el incremento de los combustibles que van a logística, etcétera, ha hecho de que lo que antes una familia, incremento de los sociales, etcétera, lo que antes una familia tenía porcentaje de gastos fijos entre 30 y 35%, hoy supera el 50%. Quiere decir que si antes tenías 70 pesos para gastar cada 100, hoy tenés menos de 50. Se te achicó prácticamente a la mitad tu capacidad de consumo en otros bienes. A los comercios también les sucede una situación similar, donde han aumentado los gastos, si bien los sueldos, ese renglón que menos ha aumentado, si por ahí alquileres, y el gran problema no es el aumento de comercio, sino la caída del consumo, la caída de las ventas. Entonces hace que el gasto sea un porcentaje mayor, pero no por este aumento, sino por lo que implica la caída de las ventas. Y después tenés lo que sucede, por ejemplo, en los sectores exportadores. Los sectores exportadores han aumentado en pesos, los sueldos en pesos, la nafta, en pesos, la energía, etcétera, con un dólar cada vez más bajo, que hace que cuando uno traduce a dólares, el incremento de costos en dólares es muy alto, con lo cual hace que los márgenes sean menores o en algunos casos nulos. Hablamos del comercio, pero también de la industria. Digo, también Sí. hablamos del famoso industricidio que se está dando principalmente en las pymes, ¿no? En la pequeña y mediana empresa, digo, que hay mucha en Mar del Plata y que también le cuesta remarla, ¿no? O llegar a fin de mes, pagar los sueldos, realmente complicado. La industria está golpeada por dos frentes. Por un lado, por la apertura de la importación, lo cual hace que el comerciante pueda consumir o adquirir bienes. Por otro lado, digamos, por productos importados. Lo mismo que le sucede al comercio a veces por la importación de bienes por plataformas, Temu, Shein, etcétera, que hace que la gente consuma en el exterior, bienes en el exterior en los comercios locales. Y por otro lado, está golpeado por la baja del consumo local. Esta baja en los comercios locales hace que el comercio no reponga la misma cantidad de mercaderías o la repone
con productos importados, en parte, pero también hay mucho menos que están reponiendo tanto productos locales como importados, con lo cual hace que las ventas de las industrias sean menores y la actividad industrial sea menor. Por eso vemos industrias con un promedio de un 50% de capacidad instalada, digamos el 50% de capacidad ociosa de las industrias, cuando debe estar la capacidad ociosa menos de un 20%. Blas, vos sos el presidente de la UCIS, integrás la CAME Sí. también. Cuando institucionalmente se acercan al gobierno, ya sea local, provincial o nacional, digo, y plantean estas cosas, ¿qué respuestas les dan? En principio, los gobiernos locales y provinciales que no tienen los recursos o que tienen menos herramientas, el gobierno nacional, que está enfocado en la macro, más que en la micro. Entonces, se fijan en los grandes números donde la energía prioriza en algunos sectores, como la energía, lo que es oil and gas, la minería, tanto metalífera, cobre, plata, etcétera, como no metalífera, oro, como no metalífera, tierras raras, litio, etcétera, lo cual hace que en estos sectores, esto más campo, más servicios financieros, son prácticamente los 4 sectores que están andando en la Argentina. Que genera, de todos estos sectores, el único que tenemos aquí es el campo, digamos, en nuestra zona. Esto que genera, de alguna manera, que cuando ellos miran, dicen, bueno, hoy la minería va a generar 30.000 puestos de trabajo, la industria textil genera 5.000, bueno, que se reconviertan. Pero no es fácil esta reconversión ni de un día para el otro. Nosotros no podemos explicarle al textil, o ellos deberían explicarle al textil de Mar del Plata, que hoy están entrando productos importados, que hoy está en una situación muy compleja, con aumento de costos y con una caída de consumo que no pueden vender, que cierre su fábrica y se dedique a la minería, y que se traslade a su familia. Digamos, es un poco ilógico. Esas políticas se plantean de una generación a otra, de acá a 15, 20 años, donde ese textil tiene que ayudar a que su hijo vea cuáles son esas carreras, pero sobre todo necesitamos un Estado que dé las carreras fundamentales, o que plantee las currículas y su orientación para transformar la matriz productiva argentina y no que sea un día para otro. Sí, y creo que se genera ahí una tormenta perfecta cuando vos decís que se reconviertan, que lleva tiempo y todo lo demás, y también es ahí donde la gente quiere ganarse el mango, necesita llevar el plato de comida a su casa. Y ahí entramos en el otro tema que nosotros decíamos en el flyer cuando dábamos a conocer la nota, el tema, cómo ha crecido el tema de la venta ambulante en la ciudad de Mar del Plata, digo, cómo se genera ese mercado negro, ¿sí? de venta informal, que por un lado es la necesidad de la gente de hacerla, pero por otro lado el comerciante que paga todos los impuestos y que quiere no tiene una competencia leal, y ustedes lo han denunciado eso también, ¿no? Nosotros, a ver, separemos el tema para que no entienda la gente en lo que es venta ambulante y venta fija, en lo que es artesanía y venta industrial. Y después vamos a un tema macro, que es la mitad de la economía informal en la Argentina y la mitad del empleo informal. Separamos lo que es el artesano y la venta industrial. No podemos meter en la misma bolsa al artesano que no tiene capacidad de producción y no es competencia para el comercio, que el que hace saumerio, que hace un anillo con una moneda, que hace juguetes de madera, etcétera, que está produciendo en la semana para poder vender un día o 2 días de feria, porque no podría estar todos los días en la feria si no está produciendo y necesita vender esa producción, pero no tiene capacidad para venta de más de 1 o 2 días con lo que fabrica él con sus propias manos. Ese es el artesano y ese no es competencia para el comercio. En todo caso, lo que hay que ordenarlo y no generar un derecho sobre el espacio público, sino generar ferias móviles como hay en toda parte del mundo. Luego tenemos lo que es la venta ambulante de la venta fija. Diferente de la venta ambulante, como surgió en su momento, que era el barquillero en la playa, el heladero en la playa, el que vende los paraguas el día de lluvia, el que va a la cancha y vende y por ahí vende comida, vende alguna cuestión que debe estar controlada dramatológicamente, obviamente, con el que tiene un puesto fijo, digamos, un puesto fijo en un espacio público en beneficio privado, ¿no? Y ahí lo que tenemos que ver es el tema de la vulnerabilidad social. Hablamos de esta feria estos últimos días, donde hace 25 años que estaba instalada, gente que hace muchos años que trabaja ahí, no se atienden temas de su situación social, de la situación de empleabilidad, de la capacitación de estas personas, de que puedan tener un empleo digno, de que puedan generar un emprendimiento propio, de que puedan ser empleables
y tengan los conocimientos necesarios. Esto es lo que debería abordar el Estado desde hace mucho tiempo en sus 3 niveles. No hablo de una cuestión partidaria, porque te podrás imaginar, en 25 años han pasado varios partidos por la República Argentina, por la Ciudad de Mar del Plata y por la provincia de Buenos Aires, y sin embargo no se solucionan estas cuestiones de fondo. Y la cuestión de fondo hoy es que en la Argentina tenemos la mitad del empleo formal, la mitad del empleo informal, la mitad de la economía en blanco, la mitad de la economía en negro. Aquellos que estamos en el mercado en blanco, como decías vos, los comerciantes, los que pagan impuestos, los que les cuesta pagar, sostienen con sus impuestos el 100% del Estado. Sostienen la educación pública para todos, para los que están en blanco y los que están en negro. Sostienen la seguridad, la justicia para todos los que están en blanco y los que están en negro. Es más, muchos a veces pagan adicionales de educación, de salud, de seguridad, etcétera, pero son los que sostienen el Estado. Nosotros lo que deberíamos lograr para evitar esta competencia desleal, lo que debería lograr el Estado es que sea más equitativo, que todos paguemos para todos pagar un poco menos, pero que sea más equitativo. Después está la cuestión del empleo. El empleo, la mitad es empleo formal, la mitad empleo informal. ¿Qué significa esto? La mitad tiene derecho a enfermarse, tiene derecho a tomarse vacaciones, tiene derecho a acceder a un crédito, tiene derecho a una jubilación, tiene derecho a un montón de beneficios sociales que no tiene el que hoy está en la otra mitad de la informalidad, donde muchos caen estos feriantes o estas personas. Que es lo que sucede con el que está en la economía informal, no se puede enfermar porque un día que no trabaja, no lleva el pan a su casa, no tiene acceso al crédito y se endeuda a tasas irrisorias. Cuando uno ve o cuando uno escucha lo que se pagan a veces por puestos o por espacios donde el alquiler es día a día, donde no tienen capacidad de crédito, no tienen capacidad de contrato, no pueden tener una garantía, terminan pagando similar a lo que paga un local, nada más que en otro sistema. Entonces nunca van a salir de esa situación si no hay una intervención fuerte del Estado en cuanto a la recapacitación de esas personas, ayudarlas. Y después lo otro que vemos es que muchas veces, a diferencia del artesano, los productos que venden muchas veces son importados, no son productos industriales que no son fabricados por ellos mismos, y donde esta cuestión hace de que haya alguien más detrás de esto, donde haya gente que se beneficia mucho más con la vulnerabilidad que tienen muchos de estos que van a trabajar, y que la verdad es que a muchos se lo ven a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, cumpliendo un trabajo como cualquier otro, sin ningún beneficio laboral, sin un baño donde hacer sus necesidades, sin la posibilidad de tener una estufa, un lugar, digamos, un ambiente climatizado, como tiene un empleado de comercio, por ejemplo, y la necesidad de llevar el pan a esa casa, y se presentan a trabajar, y hay quien le provee de tablones, quien le provee de mercadería, quien provee. Entonces hay que trabajar esas cuestiones para que esta gente de hace 25 años que está en esta situación, el Estado les pueda dar diferentes herramientas para que salgan de esta situación vulnerable. Sí, digo, el Estado, y que debe cumplir, y bien decías vos, digo, porque esto se llega a generar, digo, esto de la ilegalidad. Digo, en estos días veíamos, cuando por ahí en algunas declaraciones había gente que decía, pagamos 6 millones de pesos la temporada, 800.000 pesos por puesto. Digo, toda esta cuestión de que genera vulnerabilidad en la gente significa que haya un par de vivos que se quieran, que vivan y que lucren con eso, y creo que también ahí debe estar el rol del Estado. Y yo iniciaba la nota diciendo, desde la asunción de Milei de esta parte, más de 300.000 empleos formales se han perdido. ¿Sí? Dice, bueno, creció el tema del monotributo. El monotributo son las aplicaciones, son trabajos sin derecho, ¿sí? ¿No? Digo, y eso también es la falta de podríamos decir, de reglamentación del Estado. Nosotros necesitamos una economía donde la gente gane más y donde tengamos más empleo. Yo escuchaba lo que decías al principio de la nota, antes de entrar a la nota, sobre la desocupación. Si nosotros tuviésemos un ejercicio simple, si nosotros tenemos 100 personas que ganan 100 pesos, tenemos 10.000 pesos de consumo, 10.000 pesos que van a los comercios, 10.000 pesos que reponen bienes de la industria, y así para atrás. Si nosotros tenemos 90 personas que ganan 100 pesos, tenemos 9.000 pesos de consumo, con lo cual hay un 10% menos de consumo. Si nosotros tenemos 100 personas, como decíamos antes, pero ganan
90 pesos, volvemos a tener los 9.000 pesos de consumo, con lo cual hay que tener un buen nivel salarial, mantener el nivel salarial como mínimo y llegar a niveles salariales óptimos. Si hoy tenemos 90 personas que ganan 90 pesos, ya tenemos 8.200 pesos de consumo, con lo cual estamos un 18% menos abajo en el movimiento. Esto es lo que sucede hoy. Comercios que venden sensiblemente menos, que vienen con ventas acumuladas de mucho tiempo, que han reducido su capital de trabajo por necesidad, porque no llegan a reponer, porque pagan con eso los gastos fijos, que generan una situación donde nosotros tenemos donde esto que reponen de menos, vende menos la industria, donde los gastos fijos le implican más y donde hace que no miren los balances ya, o su hojita de resultados, o su hojita almacenera, en los casos más chiquitos, desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista financiero. ¿Cuánta plata necesito cobrar esta semana de la caja para poder pagar la luz, poder pagar los sueldos, poder pagar los proveedores? Y ese es el orden que lleva el pequeño comercio. Luz, sueldo, proveedores, impuestos. Esto es lo que genera que muchos han acumulado deudas con la FIP y tenemos esto. ¿Qué tenemos que lograr en Mar del Plata, en Argentina? Tener 120 personas que ganen 120 pesos para tener 14.400 pesos de ingreso y de consumo total en Mar del Plata y aumentar un 44% el consumo. Entonces, eso es lo que debemos lograr, generar más empleo, mejor empleabilidad y más empleo de calidad para que puedan ganar más las personas. Por eso que cuando hablamos de este tema, por ejemplo, que vos sacaste de las ferias, ¿qué necesitamos? Que esa gente se la emplee, se le den herramientas para que pueda trabajar en el empleo formal, tener derechos, tener posibilidad de enfermarse, tener acceso al crédito, tener muchas más posibilidades sociales de las que tienen hoy, puedan mantener mejor su familia y puedan generar un círculo vicioso en la ciudad donde tengamos 120 empleados en vez de 100 que ganen 120 pesos. Esto es lo que genera. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Hablaba la vez pasada con un trapito. Lo que paga un trapito por un albergue, por una habitación, en un albergue, ni siquiera una habitación de hotel con baño propio, un albergue, baño compartido, están 50.000 pesos, 60.000 pesos por día. No dista mucho más de un hotel de 2 estrellas o algo así. ¿Por qué no accede a eso? Porque no tienen ni la garantía para dejar una noche de alquiler. Entonces le van a cobrando los ponchazos y son víctimas de un círculo vicioso. Tenemos que romper esos círculos viciosos para generar círculos virtuosos. Y ahí está el rol del Estado. Digo, me parece. Totalmente. Es el actor principal que vemos que hoy está faltando y mucho, ¿no? Totalmente, el rol del Estado, por falta de política de Estado. El Estado, ya te vuelvo a decir, no hablamos ni de partidos políticos, ni de local, provincial o nacional. Es la gran falta de la política de Argentina de los últimos 30 años, de no tener, los años de la democracia, en realidad, más de 40 años, de no tener política de Estado de largo plazo. Tenemos políticas de gobierno. Viene un gobierno, vuelve el otro, borra todo con el codo, va a 180 grados para el otro lado. El péndulo social, el péndulo económico y esta grieta de la que se beneficia solamente la política y no los ciudadanos que estamos en el medio. Deberíamos tener políticas de Estado, saber qué país queremos, consensuarlo entre todos, haber diálogo y diálogo activo, no este diálogo de quiero que me escuches y yo no te escucho, un diálogo que sea comprensivo para poder generar justamente conclusiones y síntesis entre todos y poder lograr planes hacia dónde vamos. Esto debería estar nacional, en lo provincial y también en lo local, que es importante, para definir cuestiones como el uso del espacio público, las torres, que es un tema que sale 2x3, dónde se construye altura, dónde se construye altura, dónde se instala la industria, dónde no se instala la industria, para no tener conflicto con los vecinos, etcétera, para administrar las tensiones locales. Deberíamos tener políticas de Estado que no estamos teniendo desde hace muchos años, así que creemos que es el camino que debe haber, porque, como decíamos, si no entramos en una controversia de comercio formal contra comercio informal, cuando, como decimos, los comerciantes formales somos los que sostenemos, el 50% de los comerciantes que somos los formales, 50% informal, somos los que sostenemos el 100% del Estado. Ese 100% del Estado que le debe dar oportunidades
al otro sector, al informal, para que se reconvierta, para que sea formal, todos seamos formal, todos paguemos menos y sea mucho más auspicioso. Esto lamentablemente no se da y es lo que deberíamos lograr. Bueno, Blas, agradecerte sabiendo que tenés este estado gripal de la garganta, igual te brindaste para la posibilidad de la nota, sabemos que estuviste de viaje en estos días representándonos también en una feria internacional, digo, y eso le hace bien a Mar del Plata también la posibilidad de que nuestras industrias salgan, ¿sí? Acompañando empresas industriales, la mitad de las empresas de la ciudad de Mar del Plata, de las industrias de la ciudad de Mar del Plata, son alimenticias. Hace 4 años que vamos a Expoapro tratando de abrir mercados para las industrias, porque donde vos no tenés 100 personas que ganen 100 pesos en la ciudad de Mar del Plata, si querés llegar a tener 120 pesos, por lo menos tenés que conseguir 20 pesos que se vendan productos fuera y que vengan de exportación. Bien, bien, felicitarlos por esa actividad que realizan. Y bueno, nuevamente agradecerte la posibilidad de la nota, nos mantenemos en contacto, son temas que nos preocupan y nos ocupan y siempre estás dispuesto a salir al aire y conversar sobre estos temas, así que agradecerte y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, Blas Taladrid es el presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, y esta situación, ¿no?, de la cantidad de negocios que están cerrando. Fuimos noticia nacional a partir de lo que fue el desalojo de la playa Bristol, con una multiplicidad de actores, ¿sí?, donde uno escucha, yo siempre estoy del lado del laburante, de la parte más débil, ¿no? Y bien lo decía Blas, a veces la falta del Estado, o que el Estado mire para otro lado haciéndose el tonto, implica que haya un par de vivos también que usen y exploten esa situación para llevarse alguna moneda bastante importante para su casa, ¿sí? Pero bueno,